Estas canastas no solamente son fáciles de hacer, sino les cuento que además se pueden convertir para nosotros en una costuroterapia. Muchas me dicen que mi canal no solamente es instructivo para generar ingresos, sino que además se les vuelve una costuroterapia. Hoy les voy a dar tres medidas. Hoy vamos a hacer una bandeja, o canasta multiusos. Vamos a utilizar simplemente un trozo de tela. Imagínense ustedes un rectángulo. Y si la tela es delgadita como esta mía, porque si ustedes usan una lona, una loneta, una tela jean o un drill, pues no necesitan ponerle. Pero mi tela es delgadita, es un lino o un dacrón. Entonces por eso le voy a poner esto, que no lo terminé de pegar para que ustedes lo vieran. Esto es el interlón de ese que tiene pegante o entretela de fusionar. ¿Por qué? Porque cuando yo la pongo aquí, le pongo la plancha bien caliente, ella va a quedar tan pegada como estas de por aquí, que ya están bien pegaditas, sino que yo las dejo despegadas para que ustedes puedan verlo. ¿Cuál es ese tamaño? Utilicen la tela que quieran, tela que tenga relación con la costura, con Navidad, con el cuarto del bebé que le están organizando y necesitan poner todas sus cositas a la mano, con la tela que a ustedes les guste complementar la decoración. En el baño, pues con la tela que ustedes complementen su trabajo, les va a quedar preciosísimo. Los tamaños. Yo voy a hacer esta grande que tiene una medida de 45 por 35 centímetros, como ustedes la pueden ver ahí. Una más pequeña es esta que tengo aquí a mi lado, que tiene 35 por 25 centímetros. Aún pueden hacerla todavía más pequeña, como para guardar algunas cosas como joyas, por ejemplo. Entonces aquí yo la puedo poner de 25 por 15 centímetros. Aquí está, todo esto es en centímetros. Entonces ahí estaríamos haciendo 3 tamaños. Hoy yo solamente no hice la pequeña, se las dejo como sugerencia a ustedes. Estaríamos haciendo 3 tamaños, 45 por 35, y es, ay Dios mío, otro proyecto fácil, rápido y útil. Además que sirve para que ustedes cuando van a esas ferias que los invitan, asistan con proyectos tan sencillos como este. Otra idea les doy, pueden juntar retazos. Vamos a tener que hacer un video donde yo les enseñe cómo hacer ustedes una tela con cualquier retacito que tengan, ¿verdad? Eso lo vamos a tener pendiente. Déjenme en los comentarios si quieren que lo hagamos. Vamos a unir de esta forma. Aquí están los 45. Yo voy a doblar por aquí y voy a coser dejando un espacio aquí en toda la mitad. Voy a dejar este espacio aquí y voy a coser por aquí y por aquí a 1 centímetro. Hacemos eso en la máquina. Bueno, aquí tenemos nosotros entonces los 35 y aquí los 45, aquí, y por ahí doblamos. Dejamos ese espacio y, como siempre, adelante, atrás, cuando empezamos, vamos a coser exactamente al centímetro. Así, yo voy a coser hoy exactamente al centímetro. Este es un proyecto de esos que yo llamo fácil, rápido y útil, ¿verdad? Súper útil. En todas partes es útil este proyecto. Qué cosa tan bella. Porque hasta para llevar el pan a la mesa y así hacemos un poquito menos de oficio. Sí, claro. Porque es que los platos siempre que se usen toca lavarlos. En cambio esta, ponemos una servilleta, el pancito y luego se bota. Y la canastica la guardamos y nuevamente para la próxima, ¿cierto? Y quedamos súper bien. Marcamos mitades. Miren, aquí está la costura, aquí marco la mitad. Como ustedes quieran, con esto, ¿sí? O con un pequeño piquetico como este que acabo de hacer aquí. Miren, aquí. ¿Está? Y al otro lado, igualito. Listo. Ahora, habiendo dejado ese espacio abierto, que ahora que lo miro, les cuento que me parece que está un poquito pequeño. Bueno, espero que no. Vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Abrimos la costura. Con este tipo de tela lo puedo abrir así perfectamente. Estas canastas hasta de regalo nos sirven para vender. Genial también. Entonces, mitad, aquí tengo esto, en toda nuestra mitad, la costura
con el piquete que hago. Ahí está. Y ahora me traigo esto que está allá para acá, donde termina aquí esta costura. Yo lo voy a asegurar con pinzas. Aquí marco aquí el centro y lo llevo ahí hasta donde abre la costura. Es decir, aquí en el centro me debe quedar un espacio de 2 centímetros máximo. Aquí. Uno para cada ladito. Me voy al otro lado y allá al otro lado hago exactamente lo mismo. ¿No? Que me ponemos ahí pinzas o alfileres, lo que tenga usted a la mano. Aquí doblo que me quede igualito, parejito. Eso sí es muy, pero muy importante. Ahí. Y ahora sencillo, paso costura por un lado y por el otro. También puede ser a 1 centímetro. Aunque esta vez podemos coser al ancho del prensatelas nada más. Al otro lado voy a coser. Vamos a coser al ancho del prensatelas. Cosemos. Me encantan las pinzas porque se retiran más fácilmente, aparte que no nos dañan las telas. Reviso, afino un poquito la costura, corto también aquí el excedente de costura, lo corto. Prueben ustedes haciendo lo que les comento de los retazos. Juntan retazos hasta que les dé la medida que ustedes necesitan y verán cómo sacan ustedes cantidades de proyectos hermosísimos. Aquí vamos a cortar todo el excedente. Dejamos poquitín de costura. Ay, aquí, no corté. Dejamos así de poquita la costura y por este espacio que dejé abierto vamos a voltear todo nuestro proyecto. Me voy hasta el fondo como siempre porque así se hace más fácil voltear el proyecto cuando yo entro y de primero saco lo que esté más lejos. Y luego mira con qué facilidad sale todo, todito, todo. Así, fácil. Les cuento que también la gente me escribe, me escriben tantas cosas, como por ejemplo la señora que me escribió contándome que todo lo que aprende conmigo lo está aprovechando para enseñárselo a su comunidad. Me dice ella, yo aprendo contigo y así como tú me das el conocimiento gratis, yo vivo en una vereda y yo me reúno con las señoras, yo me reúno con personas, les pido que me regalen materiales, retazos, dijo, y yo me dirijo a esas señoras que no tienen los recursos suficientes y les enseño lo que aprendo contigo. Me pareció algo tan, pero tan hermoso que se los quise compartir a ustedes. Eso fue una señora que hace unos días me compró la máquina para colocar broches que la necesitaba pues para lo mismo, para compartir el trabajo con ella. Bien, yo estoy volteando esto y la costura queda aquí en la parte superior. En un lado queda costura porque aquí no hay costura. Aquí yo lo que estoy haciendo es sacando esto, mire. Esto se puede volver en algo así. Así. Mire, para guardarlo súper fácil también. Y ahora sigo trayéndolo así de esta forma. Ese huequito se cierra ahora que yo verifique que todo esto está en el puesto que es. Entonces vamos a pasar la costura por aquí, por este bordecito, y la vamos a pasar esa costura como a 3 milímetros del borde. ¿Sí ven qué fácil se puede hacer una cesta? Con un rectángulo de tela. Con un rectángulo de tela lo podemos convertir en una hermosa cesta multiusos, en una panera, en lo que a ustedes se les ocurra, en un exhibidor cuando ustedes van a la feria, no se tengan que poner a gastar dinero, sino que ustedes lo hacen así, con telitas y se les va a ver todo tan hermoso.
cosemos por todo lo que se llama orillo. Aquí vamos cerrando y listo. Hasta aquí nosotros podríamos dejar ya nuestra canasta. Hasta aquí ella podría quedar ya lista, convertida en una hermosa cesta para cualquier lado, porque la tela pues así la hicimos, ¿verdad? Aquí está. Sacamos esto para que nos dé forma. Sacamos esto para que ella nos dé la forma. Aquí igualito. Sacamos. Y aquí nos quedó la canastica lista. Vean, aquí ya quedó nuestra canasta lista. Solamente me quedaría como un extra, que yo les dije a ustedes, no les dije tal vez, ponerle un par de tiras. Esto mide aquí 14 centímetros. Vamos a ver que aquí hay 1 metro. Esto mide 14 centímetros y esta es de 1,5. Estas eran unos retacitos que yo tenía de cuero. Se pueden esas que nosotros llamamos de retacitos de cinta mochilera. Las adecuan para ese tamaño que les acabo de decir y ya. Para llevar los cubiertos a la mesa también me parece genial. Aquí yo le voy a poner esto y esto en este lugar. ¿Sí? Así solita ya puede quedar para poner unos panes, me parece precioso, pero yo le voy a poner este adicional, que es este par de tiras. Empiezo entonces por esta, dejo un espacio como de un dedito entre las dos y me voy a ponerle la tira. Paso la costura por aquí, vamos a ver que la máquina no me vaya a hacer quedar mal el día de hoy, porque el cuero es un poquito grueso. No, estamos divinas. Aquí está. Y aquí está. Mire qué belleza. Eso es cuando tengan ustedes pedacitos por ahí que tienen. Y si no, pues de la misma tela también pueden sacarlos. Y esta misma, pues irá aquí para el otro lado. Así de esta forma. Y también la voy a coser. Ahí se corrió. Miro que el mismo espacio que dejé allá lo dejo aquí. Ustedes dirán que mido es con los dedos. Pues sí, eso me ayuda. Antiguamente creo que también lo hacían así, ¿cierto? Los deditos, las cuartas. Puntico aquí. Doy vuelta. Puntadita para acá. Levanto, doy vuelta. Puntadita para acá. Levanto, doy vuelta. Y me quedó puesto mi pedacito allá. Una cesta súper útil para lo que a ustedes se les ocurra. Voy a poner la tira del otro lado. Nosotros así ya podemos dejar nuestra canasta. Así ya está perfecta. Vean, así yo la puedo utilizar para cuando tenga que recoger ya mis tijeras, mi metro, mis cositas. Yo ya puedo dejarla así, recogerla y dejarla así como está esto. Y miren, con las dos asas, sensacional. También si fuera para colocar pan y llevarlo a la mesa, también así ya podría quedarme perfecta. Pero cuando yo hice esta pequeña, se me ocurrió enmarcarle estas partes y así pueden ustedes ver la diferencia. Entonces yo les muestro la diferencia, les digo cómo lo hice para que ustedes decidan. Es más, me había quedado un pedacito de cuerito, es que ya no me alcanzó para más y se lo puse aquí en este lugar y eso la hace ver muy bonita, ¿verdad que sí? Miren, aquí ya están dos y si le colocamos una más pequeñita, pues imagínense lo preciosa que se ve. ¿Cómo le hice yo esos bordecitos? Pues miren, ustedes aquí ven que aquí se enmarca de todas maneras por algo, ¿verdad? Entonces miren, aquí donde ella se enmarca, yo termino de marcarle el resto. Aquí ella se me enmarcó, entonces ahí yo le paso una costura, dejando muy poquitico en el lateral. Es decir, que esa costura la paso como a unos 3 milímetros. Ya les muestro. Bien. ¿Ven? Paso esa costura así. Inmediatamente me enmarca el bordecito. Vean qué maravilla. Aquí donde termina esto, que ustedes cuando lo volteen van a encontrarse con esto, pues de ahí para arriba ustedes enmarcan así.
el borde, el lado, y así de esa forma marcamos nosotros los laterales de nuestra canastita. Los usos, son incontables, ¿verdad? Se nos puede ocurrir para muchas cosas, muchísimas, las que a ustedes se les ocurra. Hoy la tarea que les voy a dejar es que me cuenten en los comentarios si estos proyectos como este les gustan y que me cuenten también desde dónde me están escribiendo. Muchas no lo saben, ¿verdad? Pero muchas lo saben mejor. Muchas que me siguen desde hace tiempo, desde mis inicios, saben que yo soy y vivo en Bucaramanga, Colombia. ¿Y ustedes desde dónde me ven? ¿Dónde viven? ¿Desde dónde me están viendo? ¿Desde dónde dedican su tiempo y su espacio para esta costuroterapia? Vean, aquí está, de nuevo, miren, ahí donde termina, damos un doblecito pequeño y ahí pasamos este cuadrito. Espero que este video haya sido de su total y completo agrado, que disfruten de estos proyectos tanto como yo disfruto o como nosotros con mi hijo disfrutamos haciéndolos y preparándolos para ustedes. Y además, que si además de todo eso, esto les puede resultar en una idea de ingreso económico maravilloso. Ay, vean, la diferencia es grande. Devuelvan el video a cómo se veía antes y cómo se ve ahora. ¿Sí? Si ustedes quieren pueden seguir, yo la voy a dejar hasta ahí, pero si quieren, pues ahora doblan y también le marcan una costura aquí. Al otro lado también doblan y le marcan una costura aquí. Este la tiene, miren. Este, pues no es sino doblar y pasarle esta otra, doblar y pasarle esta otra. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Y a ver ustedes cómo es que les va a quedar de hermosa esta canasta. Bueno, y yo creo que también estas canasticas sirven para ponerlas a la entrada de la casa para cuando llegamos nosotras o llegan nuestros esposos o nuestros hijos y coloquen ahí las llaves del carro, las llaves de la casa, los papeles, descarga cositas ahí, ¿cierto? También para eso nos pueden servir. Un proyecto maravilloso. ¿Les pareció fácil o les pareció difícil? Cuéntenme. Si les pareció fácil, repítanme en los comentarios. ¿Cómo es este proyecto? Fácil, rápido y útil. Si les gustó, me dejan el comentario así. ¿Les parece? Miren, bonito además. ¿Cuántos van a hacer? Espero que hagan muchísimos. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo siempre. Se les quiere mucho y créanme, los llevo aquí en mi corazón y en mis pensamientos. No me los saco de aquí porque si no, ¿cómo hago nuevos proyectos para ustedes? Así que ustedes también guárdenme en su corazón, déjenme comentarios, manita arriba y compartan. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.